Muy brevemente, gracias a los que os habéis quedado, trataré de ser breve y si me extiendo un poco, Faustino, me corriges con rapidez. Bueno, lo que se trata es de hacer una especie de resumen o de aspectos que nos hayan parecido más significativos a lo largo de este día y medio. Yo había apuntado aquí algunas ideas centrales que me parecen que han sido repetidas en distintas ocasiones y que además son ideas sugerentes. Bueno, en primer lugar, sí significar el acierto de lo que ha sido el diseño de este encuentro. Yo creo que se han juntado planos distintos, se ha juntado un plano de reflexión teórica, un plano, digamos, de aplicación de políticas públicas, un plano que tiene más que ver con digamos, la labor de los historiadores, y luego una jornada de esta mañana que realmente a mí personalmente pues me ha generado una emoción intensa. Esto luego tendré que hacer algún comentario al respecto, porque creo que además es un elemento de mucho impacto y además es muy útil para intentar reflejar lo que queremos abordar, ¿no? Yo, en principio, en las ideas fundamentales que me parecen que, en fin, se han repetido en distintas sesiones. Una primera es lo que ya explicaba antes, decía Gorka, la necesidad del recuerdo, es decir, que tenemos que seguir recordando, que tenemos que seguir trabajando en la idea de que la reparación de las víctimas es un elemento sustancial de lo que es esta sociedad. Ayer se comentaba que es un tema, digamos, que incomoda o crea cierto desasosiego en lo que es la agenda pública y política actual. Bueno, hay que reiterar, es decir, esa necesidad, digamos, de continuar planteando que el tema de las víctimas, que el tema de lo que ha sido nuestra historia, que en el contexto en el cual se han originado esas víctimas del terrorismo, continúa siendo un elemento fundamental. Luego yo creo que como ideas, otras ideas que me parecen fundamentales, una primera, insistiendo también en el acierto, digamos, de la concepción de estas jornadas, sería el valor de la palabra. Yo creo que la sesión, insisto, de esta mañana ha sido una sesión de una intensidad emocional fuertísima. Yo en mi caso soy historiador, pero también tengo la desgracia de ser amigo familiar de víctimas del terrorismo. Es decir, amigos míos eran, pues por ejemplo, Jesús López Lacalle, Coronel Motos. Yo soy muy amigo, sigo siendo muy amiga de Teresa Motos, con la cual me veo regularmente. Soy cuñado de José Ramón Recalde, milagrosamente vivo. Incluso dentro de la microhistoria que decíais, yo tengo dos experiencias vitales que me han marcado. Una, cuando tenía 11 años, me hice pasar por hijo de Ramón cuando estaba en aquel momento en Carabanchel. Estuve en la cárcel, salí ya con la idea de que hacer la revolución. Es decir, esto fue ya un elemento que me ha marcado. A veces se lo imputaba a mi cuñado Ramón: oye, es que tú ya me condicionaste con aquello. Y la segunda experiencia que me generó una vivencia especial, él me pidió que fuese al juicio de los que atentaron contra él, que fue hace pocos meses, aunque el atentado fue en el año 2000, y también realmente es que me quedé con una sensación de desasosiego absoluto. Bien, a pesar de estos precedentes, repito, que incluso ya luego intelectualmente, pues un tema que me interesa, los testimonios que habéis dado, tanto en la primera sesión como en la segunda sesión, han sido realmente sobrecogedores, y en ese sentido sí creo, y lo digo desde el punto de vista del historiador, que estamos trabajando y publicando sobre este tema, que escribimos, pero la centralidad de las experiencias vuestras es un elemento que hay que hacer llegar a la sociedad como sea, porque claro, el problema es también, o sea, cómo socializamos, cómo extendemos lo que está siendo vuestra situación. Yo creo que ayer ya comentabais algo de esto. Esto es una preocupación especial que yo la he transmitido como historiador. El libro tiene una capacidad muy limitada de difusión, podemos escribir mucho, la televisión hicimos un esfuerzo sentido de intentar llegar. Frente a eso nos encontramos con un aparato, digamos, propagandístico del otro mundo, que es un aparato en el cual no le importa tanto la verdad o el conocimiento, pero sí le importa la difusión, y efectivamente tiene unos mecanismos de socialización extraordinarios, y contra eso también tenemos que ser conscientes. Pero sí quiero reiterar que desde luego vuestros testimonios, tanto los dos de la mañana como los vuestros, han sido realmente, insisto, sobrecogedores, y que a cualquier persona con una mínima sensibilidad desde luego le afecta, ¿no? Y en ese sentido sí reiterar el acierto, el valor de la palabra, pero un valor de la palabra que tiene que intentar, digamos, extenderse. Incluso viendo aquí a literatos, creo que, pues yo ahora mismo recuerdo novelas como Especies de la amargura, por ejemplo, que decir que es algo que yo recomiendo a estudiantes para que lean cuando hablo de estas cosas, porque muchas veces es una forma más viva de poder llegar a explicar cuál es la situación que existía, ¿no?
En segundo lugar, como otros hechos, y me voy para no extenderme, hechos que de alguna forma han quedado reiterados a lo largo de las distintas exposiciones, la necesidad de la humanización. Yo creo que este es un tema que lo habéis explicado de una manera ejemplar y modélica. Humanización tanto hacia el de dentro, es decir, cómo el de dentro va perdiendo también, es decir, ese valor, el peso de lo ideológico que en el caso de el País Vasco de Euskadi viene incrementado por el tema del nacionalismo, que es una carga añadida a esa ideología y que por lo tanto hace que uno mismo no se vea como una persona, sino se vea, digamos, transmitiendo una cierta ideología y como un sujeto que traslada una ideología. Y desde luego, y esto, en fin, en el caso de Euskadi lo hemos visto tantas veces cuando decimos, ¿y usted por qué asesinó a esta persona? No, yo no sabía quién era, ¿no? Es decir, esto de, digamos, considerarle simplemente como opresores, ¿no? Es decir, la justificación porque nosotros hemos sido víctimas, no es cuestión de entrar en esta cuestión. Yo luego creo que hay un elemento también que aquí ha surgido, es decir, incluso me parece que es un aspecto, ya creo que no hay presencia de personas de la administración pública, más que hablar de derechos humanos, hay que hablar del rechazo a la violencia. Ya sé que la violencia tiene por detrás, digamos, unos argumentos que hay que desmontar también. Ayer se hablaba ya del tema de la historia nuestra como conflicto, que esto justifica ciertas posturas. En ningún caso la violencia es justificable. Incluso esto es ya una reflexión que los que venimos del franquismo, ni siquiera contra Franco la violencia es justificable en ningún caso. Y ya no es el tema de derechos humanos, es hablar en contra, es decir, del uso de los usos de la violencia. Otro elemento que también se ha citado y que también aquí estoy recogiendo lo que ya se ha expuesto es la idea del conocimiento. Todos habéis hablado de una forma u otra la idea del conocimiento. Un conocimiento en lo cual yo, en fin, insisto, no quiero arrimar el asco a mis sardinas, pero sí decir que significa efectivamente, y aquí lo han expuesto también muy bien esta mañana, es decir, la idea de contextualizar, explicarnos el por qué se hacen las cosas, es decir, conocer no solamente, que hablaré sobre eso muy brevemente ya, sobre el tema de las microhistorias, pero contextualizar, conocer por qué se hacen las cosas, porque los victimarios son victimarios, por lo tanto ahondar en las razones, en las motivaciones. En ese sentido, ayer Antonio hablaba en contra de una privatización o en contra de considerar solamente a las víctimas desde una perspectiva psicológica. Yo creo que es conveniente no hacer eso, es decir, efectivamente situarlas dentro de ese contexto, pero también, y esto es un elemento que he aprendido, porque he aprendido muchas cosas en lo que habéis expuesto hoy, la necesidad de hacer una historia humanitaria, una historia con personas, una historia humana en la cual efectivamente las víctimas tengan un papel central y se recoja lo que han sufrido, evidentemente explicando el contexto, pero sí me parece, y vuelvo y así ya acabo y ahora con este intento de esa breve exposición, esa humanización también tiene que ser en la construcción del relato. Nosotros estamos muy preocupados por esta cuestión, estamos elaborando no un relato, si es claro que lo que vamos a hacer es entender que va a haber varios relatos, que no puede haber solamente un relato, pero en cualquier caso el relato que hagamos desde la academia, que en el cual, en fin, lo que busca es el rigor y el distanciamiento, pero dentro de ese distanciamiento lo que tiene que tener en cuenta es esa humanización y por lo tanto la recogida de esas personas que han sufrido, en el caso de Euskadi, por razones políticas. Nada más, muchas gracias. Perdón, sí. Bueno, buenos días. Me toca intervenir el último y por lo tanto esta intervención va a ser también un cierre, una clausura a este 11º seminario de la Fundación Fernando Buesa, organizado también con el Instituto Valentín de Foronda, y en el que hemos reflexionado sobre las políticas de memoria. En esta nueva etapa, desde que hace casi 2 años ETA declaró lo que denominó cese definitivo de su actividad armada, nos hemos planteado muchas veces cómo una memoria ética puede ayudar a construir una convivencia democrática plena basada en valores de libertad, de paz y de justicia. En el debate abierto, desde este cese de la violencia de ETA, como en todo proceso de tránsito de situaciones de gravísima vulneración de derechos, ocupan un lugar preeminente en el debate público una serie de conceptos, de palabras, como memoria, como justicia, como paz, como relato, verdad, convivencia, reconciliación, perdón, pero también silencio, olvido, impunidad, odio, venganza, que no son unívocas y que permiten distintos significados según quien las pronuncie. Existe el peligro de que alguna de estas palabras u otras se conviertan en lugares comunes
que acaben vacías de contenido, pero que nos permitan dar la sensación de que todos hablamos de lo mismo, de que haya una apariencia de falsa concordia. Creo que no nos podemos permitir que estos conceptos se conviertan en conceptos rituales, en conceptos de cartón, piedra, y por eso creo que ha sido muy importante encuentros como este, que nos ha permitido reflexionar sobre el significado profundo de conceptos como memoria y como justicia. Y en el análisis de estos conceptos yo creo que debemos enfrentar dos conceptos, el binomio olvido y la palabra memoria. Hay una corriente que defiende que la mejor manera de construir la convivencia futura es cerrar de una vez por todas con el pasado, que se considere que lo que hay que hacer es solo mirar al futuro, es decir, defiende un proyecto que se construye a partir del olvido, un olvido amnésico que impida remover un pasado que nos puede llevar al desencuentro. El planteamiento opuesto, en el que claramente nos encontramos muchos, sería considerar que esta convivencia, si se quiere que sea sólida y basada en principios éticos, no se puede hacer más que desde el ejercicio de la memoria. Hay que vencer la tentación de pasar página, del borrón y cuenta nueva, ya que un ejercicio de amnesia colectiva nos podría llevar a la impunidad y a no revisar qué nos llevó en el seno de la sociedad vasca a que anidara el fanatismo asesino. Y considero que la convivencia democrática se tiene que construir sobre una memoria ética que es el mayor antídoto contra las graves expresiones de intolerancia que en su grado más extremo llevó hasta la eliminación del diferente. Y esta disyuntiva entre memoria y olvido no es un recurso retórico, ya que son dos concepciones que pugnan entre sí, y no podemos obviar que el otro gran proceso de construcción de una convivencia democrática, que fue la salida de la dictadura franquista, la tan alabada transición democrática, se basó en el olvido. Un silencio y un olvido para las víctimas del franquismo radicalmente injusto. Defiendo que la idea de memoria ética tiene que estar conectada con otros valores que forman parte de la tan conocida tríada de valores reivindicada por las víctimas del terrorismo, que son la verdad, la justicia, la dignidad y la reparación moral. Creo que esa memoria tiene que estar conectada evidentemente con la verdad, porque resulta necesario conocer lo que pasó, desvelar el lado ocultado y silenciado, y tiene que estar conectado con la justicia. Y entiendo la justicia como un valor ético y jurídico, y hablo fundamentalmente de justicia como falta de impunidad. Es necesario que haya una investigación diligente de los hechos, que se juzgue al presunto culpable, que se dicte sentencia y, en el caso de que resulte responsable, que se le imponga una pena proporcional a su delito y que, en su caso, se le apliquen los beneficios penitenciarios a los que tenga derecho. Creo que resulta un poco reduccionista la idea de vincular la justicia al cumplimiento de las penas, ya que por muy grave que sea el delito cometido, toda pena va a estar necesariamente limitada en el tiempo y posiblemente nunca va a ser percibida como suficiente por aquellas personas que hayan sufrido una grave vulneración de sus derechos. Por ello, considero que ha sido muy pertinente en este encuentro algunas reflexiones sobre el concepto de justicia transicional y estos encuentros entre víctimas y victimarios que son la base de la justicia restaurativa. Y yo también quiero reivindicar especialmente en estos encuentros, como ya lo han hecho anteriormente otros participantes y el propio Luis, el principio de humanización que subyace en estos encuentros. Lo que permitió que hubiera personas que asesinaran era la cosificación, la consideración de enemigos del diferente, de la otra persona, y lo que tenemos que pretender es recuperar el carácter de personas de las víctimas, pero también de los victimarios, a los que también podemos pecar de hacer una visión reduccionista
y tenemos que, que comprobar que también hay personas a las que, como muy bien decía Iñaki, se pueden tener una segunda oportunidad. Y no estamos ante disquisiciones puramente académicas, sino que esto entronca directamente con la manera en que se va a construir el futuro de convivencia. En todo proceso de tránsito hacia una nueva convivencia se da o se produce claramente un conflicto de valores, de intereses, que tiene que ser resuelto con un equilibrio razonable y proporcional entre exigencias contrapuestas. Y la necesidad de favorecer la paz y la convivencia no puede basarse en una restricción desproporcionada o incluso en la anulación de otros valores o derechos como los que estamos hablando, de memoria y de justicia. Por eso hay algunos sectores que están haciendo alguna apelación interesada a la idea de justicia transicional, pensando en uno de los instrumentos propios de algunos procesos de estas transiciones, que es el de la amnistía, pero yo entiendo que resulta evidente que procesos como el de la transición española y la ley de amnistía del 77 o incluso el proceso de disolución de ETA político-militar en estos momentos son implanteables. Me gustaría hacer un par de pinceladas más. Es preciso, y creo que tenemos que recordar, que el terrorismo no ha sido dirigido solamente o únicamente contra las víctimas del terrorismo, sino que ha sido un ataque al sistema democrático y que ha sido un ataque a toda la sociedad vasca, y por esto nos atañe a todos. Y creo que es necesario que el ejercicio de los valores de los que hemos estado hablando se plantee en lo cotidiano, en las relaciones entre los ciudadanos comunes, en los ámbitos más cercanos. Creo que en la sociedad vasca muchas personas de una u otra adscripción política han sufrido una especie de hemiplegia moral o, en expresión Félix de Duplat, de una mirada estrábica que permitía desarrollar una acusada sensibilidad respecto a los derechos que se concebían como propios y una acusada falta de empatía, incluso falta de piedad frente a la injusticia ajena. Y creo también, lo hemos dicho siempre, pero hay que decirlo todos los días, que es imprescindible no obviar la necesidad de una deslegitimación ética, social y política del terrorismo. Para finalizar, voy a traer a colación unas palabras del que es presidente de la Fundación Salvador Allende, Osvaldo Puccio, que pronunció en el último In Memoriam, en recuerdo de Fernando Buesa, y hablaba de un concepto muy sugerente, que era la idea de reencuentro. Pero para ello decía que era preciso dos cosas. Primeramente, desandar caminos y después tender puentes. Desandar caminos, como lo han hecho Adriana Faranda, Iñaki Recarte, y tender puentes, como lo han hecho Manlio Milani, Iñaki García Rizabalaga, María Ese Moro, a los que agradezco de todo corazón su presencia aquí y el testimonio tan emocionante que nos han brindado. Entiendo que para la consecución del ese reencuentro del que hablaba Osvaldo, tenemos una obligación de no olvidar, un deber de memoria y una necesidad de construir un relato colectivo veraz. Y solo me queda agradecer a los ponentes sus brillantes y sobre todo sus sinceras intervenciones, y a todos ustedes su presencia en este acto. Muchas gracias. Eskerrik asko.